Hola, Gordashan. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde sea que nos estén viendo y a la hora en la que nos estén Hola, viendo. hola. Es un placer estar con ustedes en este Hola, capítulo, hola. en el tema de hoy, que para nosotros es muy interesante, ¿verdad? Así que esperamos que se queden con nosotros y compartan y nos comenten. Les animamos también a participar y todo lo demás. Así que le doy la bienvenida a la Gordashan Reina, a la Gordashan Diandra, que están conmigo el día de hoy. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Hola, chicos. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que nos vean. Bueno, sin más preámbulos, empezamos a tocar el tema del día de hoy, que me da a mí en lo personal ¿Cuál es el un tema, poquito Jenny? que en lo personal me da un poquito como de miedito, pero bueno, es cosas bizarras que dicen o hacen los niños, o cosas extrañas que dicen o hacen ¿Cuándo? los niños. ¿Cuándo qué vos? ¿Cuándo no? Miren, en este tipo de cosas hay un ¿Cuándo montón no? de puntos de vista, como en todo el mundo tiene su opinión, sus creencias, sus conceptos y es aceptable, todas las opiniones son aceptables. Por ejemplo, la ciencia le hace un poquito como de escepticismo, lo niega en cierto punto. La religión lo torna un poquito como más angelical, ese tipo de cosas de la relación que tienen los niños. Bueno, y dice que son un poquito más sensibles en ese tipo de cosas y tal. Yo también pienso, en lo personal, pienso que los niños es un poco de todo, tienen como conexiones con ciertas cosas que para los adultos ya son inexistentes, y también pienso que es una etapa del crecimiento, porque hay niños incluso que tienen como amigos imaginarios o ven cosas que los adultos no vemos. Entonces puede ser un poco de todo, puede ser un poco de todo. Vi ustedes Correcto. bueno, mejor dicho, no lo vi, si lo veo me muero. Leí un caso de una niña, por ejemplo, que esto yo creo que es muy extremo, pero bueno, el caso de una niña que estaba en unas escaleras y al final de las escaleras, y el tío iba subiendo las escaleras y vio a la niña sonriendo y haciendo muecas extrañas. Entonces el tío le pregunta a la niña que qué es lo que pasa, y le dice a la niña que hay una mujer en las vigas del techo haciendo muecas extrañas y que le daban risa. Pues el tío le dice que Ay, qué horrible. imite a la señora esta, porque le dice que La tenía niña trenzas. vio eso. Sí, la niña vio eso, una mujer con trenzas. Entonces el tío le dijo, imita a la mujer, que es lo que hace. Y le dice, la mujer está haciendo cosas más extrañas y me dan mucha risa, que no sé qué. Y le dice, imita, haz lo que hace la mujer, enséñame qué es lo que hace la mujer. Y resulta que de acuerdo a las muecas que hacía la niña, el tío se dio cuenta que la mujer en realidad se estaba ahorcando con sus propias trenzas, y las muecas que hacía era de una persona asfixiándose, ahogándose. Entonces, claro, ya, Como ahorcándose. sí, yo cuando leí eso me salí, o sea, yo no tengo fuerza para ese tipo de cosas, a mí me dan, pero eso me impactó, pues. Pero también tengo, no sé si ustedes tienen alguna experiencia, yo tengo experiencias personales, no son tan extremas, pero sí se me dieron en 2 ocasiones con mis 2 hijos. Cuando estaba el bebé pequeñito, el mayor, siempre miraba a un Ajá. punto fijo cuando tenía como 3 meses, a un punto fijo hecho, y se reía. A mí Como que veía nunca, algo en el techo. como que veía algo. A mí nunca me dio miedo como tal, pero sí me daba como Pero porque escalofríos. lo Era veía como, reírse, de seguro. claro, a lo mejor si yo lo veía llorar o gritar, yo me Ajá. horrible. Entonces, como lo veía tan en paz, a mí me la transmitió, ¿me entiendes? Cuando él iba creciendo, pues la verdad te diré que si me presentó alguna cosa de esa fue muy escasa, que para que yo no la recuerde, o sea, yo no la recuerdo. Pero
con Liam sí se me da mucho, muy frecuente. Por ejemplo, hace un añito más o menos, yo estaba triste por una pérdida muy cercana y Liam, sin yo decirle nada a usted, yo solo estaba triste y no se lo demostraba ni nada, no andaba llorando ni nada, me dice: mamá, yo también extraño a mi abuelo, lo echo de menos. Me dice: aquel, el que está allá en Honduras, el que está enterrado allá en Honduras. Y yo así como de: ¿y por qué me decís eso? No, que lo echo de menos. Y eso me lo repite cuando es aniversario de su fallecimiento, cuando está cerca de su cumpleaños. O sea, siempre me lo menciona cuando está cerca de alguna fecha importante. Así que yo creo que los niños tienen un poco de todo, creo que tienen una sensibilidad especial, creo que es parte de su crecimiento, pero creo que son fantasías infantiles, en fin, un poquito, yo creo que sí es un poquito de todo. ¿Y vos, Reina, tenés alguna? Es un poquito de todo. Sí. Vicky. Pues mira, yo igual pienso que los niños, no sé si será por la inocencia, porque sabes que los niños no, es como, están súper pequeños y ellos no tienen así como malicia. Entonces siempre he pensado que los niños tienen como una conexión con otras cosas, o sea, como que son como, no te puedo decir que abren como portales, como que están en el medio entre este mundo y otro mundo. Me disculpo si me escuchan medio fónica, que ando enferma, tengo una tos terrible. Entonces, la verdad que yo conozco un montón de historias de niños y de momentos extraños que alguna vez pudimos, que te digo, que un niño hizo un comentario. Hace poco yo les comentaba que había visto un video donde hablaba un comentario súper raro de un niño, pero ya no me acuerdo exactamente de qué era lo que se trataba. Y de ahí fue que surgió el tema, ¿verdad? Pero yo estuve buscando así como historias, quise ver unas de Reddit, pero creo que tenía como restringido el internet, entonces no pude descargar, pero encontré una historia. Pero yo sí tengo. De unos papás que estaban bañando a la hija. ¿Cómo? No, que yo digo que sí tengo. Tengo unos videos que vamos a cuando vaya. Sí. Ajá, ¿estaban bañando a la niña? Ok, sí. Ajá, estaban bañando a una niña, a una de sus, estaban bañando a su hija, y comentaban los padres que le estaban, ¿cómo te digo? Como explicando la importancia que tenía lavar sus partes íntimas, ¿verdad? Mantenerlas aseadas y todo. Y entonces dice que él contaba en los papás que la niña, de la forma más natural, o sea, más normal del mundo, les dijo: no sé. Oh sí, nadie me toca ahí abajo, nadie hace nada ahí abajo. Una vez patearon la puerta unas personas, y quisieron entrar, y yo me rehusé y me morí, y ahora estoy aquí. Entonces los papás se quedaron así como, no, con ese comentario, fuck, ¿verdad? Porque era como, no, o sea, parecía como que estaba describiendo una escena de un, así como de una violación. No sé si se puede decir esa frase, sí, que nos baneen. Entonces me imagino yo, o sea, como, porque sí, no sé si ustedes han escuchado así historias como de reencarnación y cosas así. Sí, que, sí, bastante. O sea, dicho sea de paso, no es como que yo crea, ¿verdad?, en esas cosas, pero sí hay historias como de vidas pasadas, y es súper interesante. Me encontré otra que decía que un padre estaba como que arropando a su hijo, y entonces dice que le dijo: adiós, papá. Entonces el papá le dice: no, hijo, le dice, no, adiós, no, le dice, solo hasta luego, porque es que vamos a dormir. Y le dice: no, papá, esta vez lo sé, le dice, sí, pero es que esta vez es adiós. Entonces el papá se quedó así como: ay, no más, qué pedo, ¿por qué me dice eso? Oye, yo me pongo en el lugar de ese papá, y yo creo que yo no me hubiera ido a dormir, ¿no? Porque era como que hubiera pasado, le hubiese podido pasar algo al papá o al niño.
Fíjense que la verdad que este es un tema bien interesante porque fíjate que yo me acuerdo cuando estaba pequeño mi hermano menor, que hubo un tiempo que él decía que tenía un amigo imaginario. ¿Te acordás, Diandra? Sí, me acuerdo, qué horrible, no me acordaba de eso. Que Eric, sí, yo me acuerdo que Eric decía que él tenía un amigo imaginario, pero recuerdo también que después de que mi mamá le dijera que como que eso no existía, que eso no era real, que eso era algo que él se estaba inventando, que no sé qué, entonces como que eso lo ayudó a dejar de pensar en ese dichoso amigo imaginario. Nunca nos habló de ese amigo imaginario, nunca nos dijo, me dice fulanito, porque le dice que me hubiera vuelto loca, que le diga esto, que haga lo otro, pero sí decía que tenía un amigo imaginario. Nunca supimos si en realidad era un amigo de verdad imaginario que salía de su mente porque lo miraba en los pichinguitos, porque si ustedes se acuerdan, eso era bastante común escucharlo en los dibujos eso animados. Es bien común. Era como, mi amigo imaginario. Sí, y yo me acuerdo que antes eso era, antes se hablaba mucho, ahora no sé, pero ya no miro dibujos animados, pero no sé si todavía será casi como algo que lo mencionen en las caricaturas, en las películas también. La mayoría de las películas de miedo, no sé si ustedes se han fijado, pero están inspiradas como en niños. Están inspirados como en historias así de espíritus que se manifiestan a niños o que son de niños. De hecho, de las mejores películas que he visto yo del cine del género de terror, están así como basadas o inspiradas en historias de niños, ¿verdad? De niños. Entonces, como la verdad que hay miles de historias. No, eso a mí me puede. Fíjate, Reina, que ahorita que mencionaste esa historia de papá que le arrojó a su niño, eso me pasó antier, creo. Acosté a los niños, yo duermo con ellos, entonces, buenas noches, hijos, los amo, o sea, me despedí así, y me dice, Cris, ¿por qué dices eso, mamá? ¿No pensarás morirte esta noche mientras duermes? Me dice. Pues no son mis planes, hijo, no son mis planes. ¡Qué horror, Mar! No, mira, es que tienen unas cosas, es que lo que te digo, a lo mejor son tonteritas así, pero que a uno lo hacen pensar. Lo friqueamos, sí, hombre. ¿Y vos, Diandra, tenés alguna historia por ahí? Mira, yo tengo varias historias, pero sí complementando lo que Reina decía. Bueno, pero antes de hablar de eso, ustedes saben que nosotras somos 4 Kardashian, creo que no mencionamos esto al inicio. La 4ª Kardashian, Meli, no puede o no pudo estar aquí ahorita porque tuvo un problemita ahí antes de venir a su casa y no se pudo conectar. Pero por eso es que nos ven a nosotras 3 ahorita, pero en realidad somos 4. Esperamos que Meli se nos pueda unir más al rato y si no, pues va a ser hasta en el próximo episodio que la van a poder ver. Pero retomando el tema, lo que decía Reina es bien importante porque parece mentira, pero casi todas las películas de terror se han basado en niños. O sea, nosotros vamos a tocar este tema más a profundidad en otro episodio, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito más adelante y más profundo sobre eso. Pero sí, hablando de cosas raras que dicen los niños, de todo lo que yo averigüé, y creo que todas nosotras lo que averiguamos o estudiamos, casi siempre está como correlacionado con lo paranormal. Casi todo. O sea, los niños son más susceptibles a ver cosas, los niños son más susceptibles a escuchar cosas. O sea, miren ustedes, yo tengo una historia que yo recordé esa historia cuando estaba buscando ahorita información y leyendo, y me impactó tanto que se las tengo que contar. Quiero que se impacten ustedes también. Es sobre el papá de Juan José. Juan José es mi esposo, ustedes. Ahí más adelante lo van a conocer. El señor tiene 65 años, ya está grande, pero cuando él estaba pequeño, a los 13 años, su papá murió. Le dio un infarto, el papá de él murió de 33 años, ustedes, o sea, él estaba súper joven.
Y el papá de Juan tenía 13 años, quiere decir que él quedó sin papá joven, y su mamá también enviudó súper joven. De hecho, ella tenía 5 hijos más, o sea que con el papá de Juan eran 6, él era el mayor. Entonces él tenía que ver por sus hermanitos, pues, o sea, él tomó la autoridad de hombre en la casa, o sea, él dijo, yo voy a ser el que voy a proveer y voy a ayudar a mi mamá. Lo que les quiero contar es que cuando él tenía alrededor de 5 años, tenía 5 años, él le contó a mi esposo esa historia, y el sábado estuvimos hablando de eso, y yo me quedé impactada porque la verdad nunca me había contado algo así él. Pues resulta que cuando empezamos a hablar del tema fue porque con Reina, yo a Reina le envié un video que vimos en TikTok de una mujer que tiene una habilidad de la segunda dimensión, que es sobre el mundo de las hadas, el mundo de los árboles, el mundo de los duendes, de los Greenler, o no me acuerdo cómo que se llama, Greenler, La loca. no sé cómo que se llama. La loca, bueno, no le llamamos loca. Ella dice que tiene una habilidad para la segunda dimensión, y eso. Hablando de ese tema, estaba con mi esposo contándole, porque más adelante vamos a tocar ese tema también de las energías y sus más adelante. Cuando yo le cuento eso a él fue porque a mí me pasó algo esa noche. Me pasó algo bien heavy esa noche. Pues el caso es que viene y me dice, fíjate que tiene razón, porque yo le dije, o sea, yo no dudo que eso exista. Yo no dudo que los duendes existan, yo no dudo que las hadas existan, son demonios, son seres de otra dimensión, o sea, son espíritus para mí, ¿verdad? Puede ser que para otra persona, su creencia, ella, ¿me entendés? O sea, cada quien lo ve de su manera. El caso es que cuando él me cuenta su historia, me dice, fíjate, me dice que a mi papá le pasó eso, me dice. Cuando él estaba chiquito, tenía 5 años, escuchen esto, o sea, él era un niño, 5 años. Dice que él se fue al chatal. Para los que no sepan, un chatal es un lugar donde hay bananos. Es un injerto de banano con plátano. Entonces son unos plátanos medios chaparrones, así, gorditos, chaparrones, son dulces, son ricos, se comen de muchas maneras. Y dice que él se fue al chatal, son deliciosos. Se fue al chatal porque dijo que iba a ir a conseguir uno para su abuelo, para su mamá. Todavía, ustedes recuerdan que el papá de él muere a los 13 años. Él todavía tenía a su papá ahí. Y no van a creer que cuando él llega, él dice que él vio en un chatal a un hombre de un metro de estatura, un enano, un duende. Y dice que él lo vio que estaba con un sombrero enorme, ustedes, un sombrero tan grande que le tapaba la cara. Él nunca le pudo ver la cara, pero era voz de hombre, era un hombre. Y dice que le dijo que él le dijo, él se llama José. José le dijo, yo te quiero ayudar, le dice. Entonces cuando él le dice, ¿y usted por qué me va a ayudar? Le dice, el niño, el papá, o sea, sí, el niño. Entonces le dice, no, le dice, te quiero ayudar, le dice, porque yo te quiero dar muchas cosas, le dice. Te quiero dar, le dice, todo el dinero que vas a necesitar porque te vas a quedar sin papá, muy chiquito, le dice. Así le dijo ustedes. Te vas a quedar sin tu papá, le dice, y vas a quedar solo, pero yo no te preocupes, yo te voy a proveer todo, le dice. Yo te voy a dar todo lo que necesites, le dice. Entonces él le dijo, le dice el niño, y bien, le dice el niño, le dice, pero mi papá está bien, le dice, mi papá no está enfermo. No, le dice, ahorita no, pero te vas a quedar sin papá muy joven, le dice. Vas a estar chiquito todavía, le dijo. Entonces cuando le dice eso, no le dice, le dijo el niño, le dijo don José, no, le dice, pero ¿sabe qué? Le dice, yo no, le dice, mejor lo voy a pensar, le dice, porque no sé, porque él le estaba diciendo que aceptara, porque que lo aceptara ya. Entonces cuando el niño le dijo que no, el duende le dijo que no, que estaba bien, que lo pensara y que se fuera, pero que todo eso iba a ser real con una condición. No le tenía que contar a nadie de que lo había visto, ni que había hablado con él. Eso era prohibido. En el momento que se lo dijera a alguien, el trato se terminaba. Pues dice que él regresó a la casa con esa inquietud y se fue. Dice que vio a la mamá en la cocina y le dijo, la mamá lo vio y ¿qué te pasa? Le dice, ¿por qué estás tan serio? Entonces le dijo él, no mamá, nada, le dice. Entonces le dijo ella, no, le dice, decime qué te pasa. Entonces le dijo que fíjate, le dice que yo vi un señor, le dijo, y se lo describió con un gran sombrero, con un sombrero que le tapaba toda la cara. Dice que el sombrero dice que era un color como entre verde y marrón,
como han visto el estiércol de la vaca, que es como a veces es entre verde y marrón, algo así era el color del sombrero. Y dice que le dijo, y fíjese que me dijo que mi papá iba a morir, le dijo, y que yo iba a necesitar dinero y que él me lo iba a dar. Y dice que y eso es un error, yo lo cuento porque es un error que cometen los padres. Los padres solo ignoran a un niño. A veces el niño está diciendo la verdad, ¿me entiendes? A veces el niño no te está mintiendo. Entonces dice que ella le dijo, no, le dice, no vuelvas a hablar con ese señor si lo ves, le dice, no lo vayas a volver a hablar, ignóralo, y si se te aparece, le dice, me decís. Pues dice que a los días él andaba en un río con un primo trayendo leña, y cuando estaba en el río dice que el primo se alejó a ir a traer unas leñas que había cerca, y cuando él se va dice que lo vio parado a la par de un árbol. Igual el sombrero le caía, pero ahí dice que le vio la barba, le vio toda la barba, pero no le vio nada más, solo le vio la barba, y el sombrero le caía así como era tan grande. Y dice que le dijo, pero dice Juan José que cuando el papá le contó y me habló feo, dice que le dijo, ¿por qué le contaste a tu mamá? Le dice, te dije que no le contaras a nadie, le dice, ahora te vas a venir conmigo. Dice que los agarró del brazo y los jaloneó a ustedes. Y que el niño se empezó a gritar, y dice que él, y mira, le dice a Juan, yo grité y grité y grité, y le gritaba a mi primo, me dice, porque yo le decía, suélteme, usted no me va a llevar a ningún lado, yo con usted no hice ningún trato, le dijo. Yo le dije que él iba a pensar, pero no tenías que contarle a nadie. Pero dice que la voz de ese hombre era una voz fuerte, horrible. Y dice que el primo llegó al lugar por los gritos de don José. Pero cuando él llega, le dice, bueno, vos, ¿y qué te pasa? Le dice que está gritando, y es que estás loco, le dice. Y entonces le dijo el niño, no, le dice que aquí estaba el duende y me quería llevar, le dice, ¿no lo viste que me tenía agarrado? No, hombre, vos estás loco si vos estabas solo gritando, le dice. El muchacho no lo vio. Entonces dice que esa fue la última vez que él volvió a ver al duende maje. Pero vamos a que, si ustedes se acuerdan, los duendes es una historia que ataca a las niñas, que se roba a los niños, que ve a las niñas más bonitas y ahí anda y que te da dinero, y solo a los niños, se les aparece solo a los niños. Entonces cuando él me contó esa historia me acordé, yo dije, pucha, qué cosas, dije, yo voy a contar esa historia ahorita que hablemos de cosas bizarras o raras que han dicho los niños, porque en muchas ocasiones el niño no está mintiendo, en muchas ocasiones tal vez sí está viendo algo. No sé, tal vez alguien que vea este video nos pueda contar su historia de que en realidad pasó, porque incluso, Vicky, vos me contaste una vez de una niña que se la robaron, ¿verdad? Me parece, en un bosque, que el papá hasta a la vez la sigue buscando. Y son niños que se desaparecen y no... No, aquí bueno, por lo menos en Latinoamérica. Y la verdad... Sí, perdón, no, te decía que en Latinoamérica esas historias son bien comunes. O sea, eso es no solo de Honduras, es en la mayoría de los países hispanohablantes tienen así como historias de ese personaje que se roba a los niños y todo eso. Entonces es bien común escucharlo. Es bien común, y la verdad que yo honestamente lo digo, si a mí un niño me dice algo, yo generalmente le creo, porque el niño no tiene malicia. El niño no tiene o sea, cuando yo digo malicia me refiero a la picardía de hacer algo malo, ¿me entendés? Si ellos hacen algo es por travesura, por instinto, pero no precisamente por causar un daño, ¿entendés? Entonces si ellos te dicen algo, generalmente su inocencia te lo dicen sin malicia, no lo dicen con maldad. Entonces es interesante, sí, no lo hacen con intención, porque los adultos tendemos a correcto, los adultos tendemos a desvalorizar lo que los niños hacen, lo que los niños dicen. Y por eso es precisamente que ahora está esa campaña bueno, y nosotros creo que esta como generación lo estamos viviendo más, que llamamos a los padres a creerle a sus hijos cuando los niños hablan de que alguien los está tocando, de que alguien les está haciendo daño, que alguien les hace algo, de creerles, tomarles, o sea, tratar de tomar en serio lo que nos están diciendo, no verlo como ay, está alucinando o quiere llamar mi atención, porque muchas veces no es eso, o sea, tal vez el niño de verdad lo está viviendo, por lo que te digo, que o sea, no es malicia, no hay malicia en ellos, ¿entendés?
O sea, un adulto Cabal. puede mentir por sacar ventaja, porque quiere llamar la atención, por protagonismo, Por hacer pero miedo, no, por ellos hacer tienen maldad. experiencia, o sea, si lo cuentan es porque les está pasando. Exacto. Creo que no sé, siento como que estamos sí, teniendo un poco de problema con el audio. Creo que como que el audio lo reciben después, o no sé si es por eso. Si es que ven que hay como una desfase entre el hablado y el audio, es muy probablemente que sea por la conexión del internet, o puede ser que sea la aplicación que estamos usando. Es una aplicación nueva que estamos probando aquí con el primer episodio y vamos a ir viendo cómo se va desarrollando. Si es que necesitamos otra aplicación, pues vamos a ver también para mejorarla, porque sí es vital que estemos coordinadas el audio con la voz, o sea, tiene que. Pero bueno, siguiendo con lo del... Ahí una cosa... Sí, se ve como que por ratos como que Jenny se queda trabada y bueno, vamos a ver cómo hacemos para editar el video. Y pues el primero, discúlpennos, no tenemos todavía todas las herramientas necesarias para hacerlo, pero la intención es la que vale. Entonces, bueno, miren, yo traigo, bueno, aparte de esa historia de mi suegro, traigo unos videos que tengo aquí que vamos a ver, que más que todo hablan sobre cosas raras, literal, que dicen los niños. Entonces vamos a agregar el video y espero que les guste. Después de ver el video, pues ya platicamos. Pocos días después fui a visitar a su primo pequeño. Él se acercó y me preguntó por qué estaba llorando. Le dije extrañaba a mi novio. Vamos a volverlo a poner. Cosas extra niños, que te dejarán los pelos de punta. Mi novio murió por culpa de una bala perdida hace pocos meses. Pocos días después fui a visitar a su primo pequeño. Él se acercó y me preguntó por qué estaba llorando. Le dije extrañaba a mi novio. Él puso cara de confusión y me dijo, ¿por qué? Si él está ahí sentado en la silla. Cosas extra. Ok, ese es uno. Vamos a darle remove from stream. Y vamos a agregar el otro. Años, que una vez me contó de un hombre y vestido de leñador. Vamos a volverlo a poner. Cosas extrañas dichas por niños, que te dejarán los pelos de punta. Estuve cuidando a un niño de 5 años, que una vez me contó de un hombre y vestido de leñador. Estaba sentado junto a mí y me dijo, no te preocupes, no te hará nada porque no tiene brazos. Ok, yo creo que ese no se escuchó muy bien, pero se lo voy a leer. Dice, estuve cuidando a un niño de 5 años, que una vez me contó de un hombre vestido de leñador. Estaba sentado que ese hombre vestido de leñador estaba sentado junto a mí. Y me dijo, no te preocupes, no te hará daño porque no tiene brazos. El niño podía ver que el hombre no tenía brazos. O sea, que heavy, va. O sea, yo digo, eso es sentido. salir corriendo, más. Cabal, algo así. Oh, no. Veo gente muerta. Había otra historia que hablaba de un niño que no la puedo subir porque ese video creo que era muy largo, pero hablaba más que todo de un niño que le decía siempre a la mamá que sentía así, por ejemplo, soy el niño, ouch, quema, de la nada. Después venía a la media hora, ouch, quema. Y después venía a la otra hora, ay, mamá, quema. Y la mamá siempre lo revisaba y dice que ella miraba y no tenía nada. Entonces le preguntaba, pero ¿por qué me decís eso? O sea, bueno, al inicio ella siempre se preocupaba, pero ya luego ella creyó que era una cosa de un tic, ¿verdad? Que era algo como un problemita o qué sé yo. Entonces, un día ellos estaban viendo tele. Ellos son mexicanos, la mamá es mexicana. Entonces un día ellos estaban viendo tele y dicen que cuando pasó una catedral con un gran reloj
así de esas catedrales que tiene Inglaterra, del país de Inglaterra. Y entonces dice que el niño le dijo, mamá, le dice, yo era celador de una de esas torres. Entonces dice que la mamá se quedó así como, ¿cómo así? ¿De qué hablas? Le dice, ¿cómo así? Sí, yo cuidaba una de esas torres, le dice. Y me encantaba cuidarlas porque me encantaba escuchar cómo sonaban las campanas. Entonces le dijo, lo malo fue, le dice, que un día agarró llamas y me quedé dormido y no supe más. Entonces ella se quedó así como, ¿qué pasó? Así, maje, con esa cara, Jenny. Se quedó así como, ¿qué pedo? ¿Qué es esto? Entonces dice que le dijo, ¿qué torre era la que cuidabas o es parecida a esta? No, esa es, le dijo, esa la cuidaba yo. Y resulta que era la catedral de Notre Dame. ¿Se acuerdan que la catedral de Notre Dame se quemó? Pues entonces dice que sí, ella es heavy, dice que ella se fue a leer y todo, y dice que cuando empezó a buscar, se dio cuenta que había muerto un celador ahí. Bueno, varios, no solamente fue uno, fueron varias personas. Pero lo más increíble es que él le tenía miedo al fuego, decía que se quemaba y reconoció el lugar y le dijo que él ahí trabajaba. Y luego la señora dice que había un cuervo cerca. Los cuervos son las aves esas negras, no me gustan, son un poco raras. Y dice ella que la ahuyentó porque para los mexicanos o para la gente es como traer desgracia o como traer pobreza, algo así, los cuervos. Ajá, entonces cuando ella lo estaba corriendo, el niño salió, le dijo, no mamá, no los corras, le dijo, no los corras porque los cuervos, le dijo, son, ponele que le dijo, son cuidadores, hacen esto y esto y esto. Y resulta que cuando ella se va a buscar el significado, o sea, que para Inglaterra en específicamente qué significaban los cuervos, era todo lo que el niño le había dicho. Todo el significado que el niño le dijo de los cuervos era lo que el niño le dijo a la mamá. Entonces ella dice ahí, ¿verdad?, que lo más probable es que el niño reencarnó y recordaba su muerte, y por eso decía que le ardía y que se quemaba, y por eso él tenía tanto miedo al fuego, porque había muerto en ese incendio. Y yo así como, ¿qué? Qué fuerte. También yo vi uno parecido, un programa muy popular, y se podría decir que es un tanto creíble la historia, un poco extraña también, porque iba de un señor, una persona ya mayor, que te dijera, ponerle que de 50 años más o menos, que estaba enamorado de una jovencita. Creo que la jovencita ya era mayor de edad, pero a lo mejor iba con 100 cumpliditos. Enamorado, y ella de él. Estaban enamorados, siempre se iban a casar, que estaban hechos el uno para el otro. Claro, ante los ojos del mundo esto era, podría ser la nieta. Entonces todo el mundo lo recriminaba por eso, más a él, claro, porque él tenía ya lógica un poco más desarrollada, madurez y tal. Entonces ella decía que no le hicieran, que no lo reprocharan, que no lo denunciaran, que no lo metieran preso, porque era el amor de su vida, que ella lo había enamorado tocando piano. Entonces resulta que los papás a la muchachita esta nunca le pagaron clases de piano, nunca. Y la muchachita podía tocar piano, y él decía que él estaba enamorado de ella porque ella era su esposa, que le tocaba una canción en especial, que sabía que era una canción de los dos y que no sé qué, y era justo la canción que la muchachita esta tocaba. Entonces el hombre enamorado de la niña, porque la niña había reencarnado en lo que era la esposa de él. Ay no, maje, qué horrible. Sí. Hay cosas bien raras, ¿verdad? Ese tema es bien raro. Nada, y ella podía tocar el piano. Ese tema es bien raro. Sí, es bien raro. Es bien feo. De los viajeros del tiempo. Son muchas cosas, son muchas cosas. La verdad que es un tema súper profundo. Lástima que no somos conocedora de la profundidad ni nada de eso, pero es como para despertar un poquito la curiosidad y poder investigar un poco, por lo mejor meter un poquito de repelús o lo que sea, pero que es súper interesante, y motivamos a las demás personas a que busquen, investiguen, y si encuentran alguna historia que nos cuenten. Que nos la cuenten para ponernos un poquito. Yo estoy fría a ustedes,
vos contando esta historia del papá de Juanjo, jodas, unos Oíme, escalofríos. sí, oye, horrible, viera yo, más cuando me contó, yo estaba cagada, eran las 9 de la mañana y yo estaba cagada, más literal, yo así como, ay, no, soy fuerte, pero más, o sea, eso vamos a que no es una persona extraña, no es que lo leí, no es que alguien me contó, no, o sea, le pasó a mis suegros, Juanjo, al papá de mi esposo, o sea, es real, él vio al duende, o sea, eso existe, y se le apareció a un niño y el primo estaba ahí y el primo no lo vio, solo lo vio el niño, o sea, qué increíble el niño. Y es lo que decía Reina, el niño es más susceptible, son tan puros que yo siento que por eso es que ellos pueden ver esas cosas, o sea, sienten tanto, o sea, yo recuerdo, yo nunca voy a olvidar porque eso le pasó a Jorge y a Delcy, unos amigos míos, cuando yo viví en Estados Unidos, ellos fueron ese cuarto donde Jorge dormía, era un cuarto bien pesado, se sentía una vibra bien rara, entonces él como que casi no le gustaba estar ahí en el día, solo realmente para ir a dormir. Y me acuerdo que Pablito era el hijo de Juan Pablo, un amigo de allá, un niño como de ¿qué edad tendría Pablito? Unos 3 años, 2 años, 3 años. Y fíjense que cuando Delcy me cuenta a mí que estaba con el niño en la fiesta del 31, estábamos en una fiesta del 31 y todo, y cuando acuerda dice que el niño lo agarra, vení, y se va con ella. Y Delcy lo lleva al cuarto, no sé si fue Delcy o Doris, no sé. Y dice que cuando el niño se para justo enfrente del armario, que era de donde Jorge más sentía esa carga como fea. Y dice que se paró en el armario y le hacía, mira, y señalaba arriba. Ay, no, dice Delcy que salió loca. Y después de que le contó esa historia a Jorge no volvió a dormir ahí. O sea, el niño veía algo. Y era así como, maje, qué cosa más horrible. Y así, o sea, y lo mismo pasó en la casa en la que yo viví, en Aulander, en el pueblo donde yo estaba, lo mismito, el niño señalaba hacia arriba en el cuarto, o sea, ay, horrible. Está heavy. Sí, yo tampoco hubiera vuelto a dormir. Y vos tenías otras historias, Reina, en esos mensajes. Fíjate que sí, pero es que no las pude descargar aquí. No se podía, como tuve que bajar el internet, no se descargaron las imágenes. Pero yo te voy a contar una. Por ejemplo, bueno, yo no estaba tan niña. Yo, o sea, sí estaba niña, pero no estaba, o sea, no era así como de 5 años, ¿no? O sea, ya estaba grandecita. Pero yo me acuerdo que yo estaba en la escuela. Y me acuerdo que esa vez, no sé por qué, yo creo que vos estabas en la escuela con mi mami, porque vos recordás que vos ibas con mi mami a la escuela. Y mami se llevaba a Eri. Ustedes estaban en la tarde, me acuerdo, en la jornada de la tarde. Entonces, a mí se me olvidó la llave, como siempre, ¿verdad? Yo olvidando todo. Entonces, yo me acuerdo que yo llegué esa vez, me acuerdo que me quedé afuera, porque como no llevé llave, entonces yo me fui para donde mi tía Marta, que era quien nos cuidaba como no teníamos niñera, entonces nos cuidaba ella. Entonces, cuando ya eran como las 4:30, yo le dije que ya me venía, porque mi mami llegaba como a las 5, por ahí. Entonces yo me vine para la casa, y llegué a la casa. Sí. Pero no pude entrar, obviamente, porque no daba la llave. Entonces, pero yo escuchaba ruidos adentro de la casa. Yo me acuerdo que yo escuchaba como que estaban moviendo las sillas del comedor. Entonces yo dije, a lo mejor ya llegaron, pero tienen el portón con llave. Entonces yo empecé a tocar. Y tocaba el portón, porque recuerdo que el portón estaba cerrado con un candado. Y el candado, al moverlo, hacía contacto con el portón, entonces hacía un ruido. Y entonces yo empecé a tocarlo, a mover el candado, y me guindé el portón y taca, y yo, mami. Y nunca, o sea, ni nadie me abría, pero yo escuchaba cómo movían las sillas del comedor. O sea, yo escuchaba que cuando las sacas y las arrastras, o sea, el sonido que hace la madera contra el piso. Sí. Entonces, como cuando yo vi que no me contestaba, o sea, que no solo era el sonido de las sillas, entonces yo así como me quedé así como rara, y al ratito vi que venían ustedes con mi mami caminando. Entonces yo dije, o sea, que no hay nadie en la casa. Y yo me acuerdo que yo no quería entrar, y yo no le dije nada a mi mami porque no, o sea, yo no quería entrar, porque yo decía, ay no,
vamos a saber quién está adentro. Pero sí recuerdo que le dije, mami, le dije, yo escuché un ruido allá adentro, le digo, mami, ¿qué? Me dice, mami, así como eran los papás antes, vos que no le paraban bola a uno. Ay, me dice que no sé qué, no me hizo caso, maje. Pero sí recuerdo que entré y me sentí como temerosa, y estaba como, yo estaba pequeña, como te digo, tendría algunos 9, 10 años por ahí, pero sí escuché, y a mí pequeña, ahora ya a veces estaba pensando ahorita, gracias a Dios, ya grande, ha sido muy poco lo que me ha tocado así como vivir de ese tipo de experiencias. Entonces sí, una vez más como que confirmo que es como cuando vos estás pequeño, que sos más sensible a ese mundo espiritual. O sea, como que cuando uno va creciendo, como se va adentrando tanto en el mundo, entonces sí, como que vas perdiendo esa habilidad de ser sensitiva, ¿entendés? Como sí, o sea, ya grande, bueno, creo yo, ¿verdad? No sé si eso sea así, pero siempre uno tiene que hacer un tema que vamos a discutir otro día, en otro tema, que es como de las energías, que vos llegas a un lugar y pasa que a veces uno siente aquella cosa, sentís la carga, sentís como que algo está pasando ahí, o que algo pasó ahí. Entonces, exacto, o sea, es como, eso existe, ¿me entendés? Lo que pasa es que quizás como nosotros vamos creciendo, yo pienso que puede ser eso, que puede ser que como que ese portal se vaya cerrando, ¿me entendés? Porque vamos creciendo, entonces ya no somos inocentes, entonces perdemos esa capacidad de estar como conectados con el mundo exterior, con otras cosas que tal vez nos podrían dar otra información, me parece a mí, ¿verdad? Por eso creo que los niños son tan, o sea, de hecho, si ustedes se acuerdan en la Biblia cuando Jesús los discípulos le querían quitar, los niños, ¿verdad? Que no querían que se acercaran a él, porque él estaba enseñando, y les dice, dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis. O sea, o sea, Jesús hizo hincapié como, no, dejadlos que se acerquen, o sea, porque es cierto, de hecho, vos sabés que de niño es cuando se forja el carácter, cuando se forja los sueños, o sea, es tan importante que lo que vos sembrás en un niño, o sea, es tu identidad, las cuestiones de la sexualidad y todo ese montón de cosas que por eso es una lucha, ¿verdad? Para que no les metan en la cabeza otro tipo de cosas, porque los niños son, así como siempre nos lo dijeron, una esponjita, o sea, ellos absorben absolutamente todo, ¿me entendés? Entonces, sí, o sea, es bien importante que siempre tengamos así como alerta, ¿verdad? A los que son papás, a los que tienen niños, de lo que sus niños les digan, háganle caso y siempre estén pendientes de lo que los niños dicen. Difícilmente un niño se va a inventar algo que usted no le contó y no lo vio en la televisión. Por eso es importante que el padre esté pendiente de lo que el niño ve en las redes sociales, en televisión, videos en YouTube, para que sepas qué es lo que se está alimentando en su mente y qué cosas puede o no puede inventar, si pueden ser o no producto de la imaginación. Entonces, fíjate que sí, yo quisiera agregar algo. Súper susceptibles y fíjate que yo sí creo que está ligado bastante a que nosotros somos seres espirituales. Entonces, voy a concluir, ¿verdad? Y ya luego nosotras, las demás, pueden empezar a concluir. Y yo les voy a decir que yo vi hace poco un video que me dejó impactada, la verdad. Ustedes saben que, bueno, no sé, no sabían, yo soy una persona creyente, creo en Jesús, soy una persona que ha experimentado cambios en su vida gracias a él. Entonces, cuando yo vi ese video, yo dije, wow, porque por algo lo dicen. Era una ex satanista, una ex bruja, dando su testimonio, y ella decía que los padres debían siempre nunca dejar que sus hijos se fueran a dormir sin antes orar con ellos, y que tenían que hacer que sus hijos fueran cubiertos con la sangre de Cristo. Entonces a mí me llamó mucho la atención eso, y yo dije, ¿por qué? ¿Por qué dice eso ella? O sea, yo sé que es lo más normal, o sea, a mí me crió mi
mamá, ¿te acuerdas, Reina, que nos ponían a recitar un versículo, en paz me acostaré y así mismo dormiré, y porque solo tu vida me haces dormir confiado? Y también yo me aprendía otros versículos y siempre hubo ese hábito, gracias a Dios, por medio de mi mamá. Pero cuando ella dijo eso, ella misma decía, ¿saben por qué? Decía ella. Porque nosotros, siempre, nosotros los brujos tenemos como misión los niños, atacarlos a los niños, amedrentar a los niños. Entonces ella decía, yo tenía asignado a ciertos niños y yo los iba a visitar toda la noche. Y yo me quedaba con ellos y hacía que tuvieran pesadillas, hacía que miraban sombras, porque el niño tiene una carga energética, decía ella, que nos hace alimentarnos a nosotros. O sea, ellos se alimentan de esa carga. Entonces ella decía, nunca dejen que un niño se vaya a dormir sin cubrirlo con la sangre de Cristo. Cuando usted como padre, decía ella, los cubre con la sangre de Cristo, nosotros ni siquiera nos podemos acercar, ni siquiera podemos llegar a su habitación. Y los niños, y entonces ella decía, ¿por qué creen que hacemos que celebren Halloween? ¿Por qué creen que hacemos que los niños salgan disfrazados? Dice, cuando yo era bruja, nosotros dormíamos todo el día anterior para el día de bruja, estar despiertos todo el día, persiguiendo, alimentándonos de las energías de los niños. Entonces ella decía que su gol principal eran los niños. Y te lo está diciendo una persona que practicó, que creía, y por algo lo dice. Entonces, claro, qué tan frágil, correcto, qué tan frágil y susceptible y su nivel energético, su espíritu puede ser tan puro que ellos lo necesitan. Y no hablemos del adrenocromo ni todo lo demás, las más barbaridades que existen en el mundo. Pero sí, como conclusión es, cuiden a los niños, escuchen a sus hijos. No tampoco vamos a ir y creer todo a ciegas lo que dicen, porque a veces también darle hincapié a ciertas cosas es como abrir portales, traer malos pensamientos, demonios a tu vida, pero sí estar pendiente de los niños. O sea, que un niño hable solo, que un niño juegue solo, se ría solo y diga que tiene un amigo, eso no es normal, eso no está bien, más si somos personas que creemos en Dios. Es como hay que orar, hay que reprender, hay que cubrir, porque ellos son los más débiles en la casa, son los más susceptibles. Entonces hicimos este podcast por eso, porque había muchas historias y de hecho hay un montón de contenido, pero sí, ese es mi consejo: cuidemos a nuestros niños, oremos por ellos, cubrámoslos con la sangre de Cristo. Si usted no es creyente, si usted no cree en eso, haga algo, léale algo positivo, que el niño no sea, ¿me entiende? Que no haya una cabida por el cual el niño tenga que tener miedo. Esa es mi conclusión. No sé ustedes qué quieren agregar. Nunca mejor dicho. Dele a sus hijos el beneficio de la duda, escuche, platique, conozca a sus hijos. Uno a veces está ahí al lado y no los conoce, no sabe qué le gusta, no sabe qué mira, no sabe con quién habla, no sabe cómo le fue en la escuela, no sabe qué le contaron en la escuela. Entonces sí, déle el beneficio de la duda, escuche, esté atento. Si ve, obviamente, que está corriendo peligro, es un profesional. No deje que las demás personas, porque a veces las demás personas ven mejor, tienen una mejor visión de lo que pasa dentro de su casa. Cuide su hogar, cuide sus hijos, su entorno, y nada, busque un profesional si corre peligro. Hay niveles para todo, Si un niño tiene un amigo imaginario y usted ya ve que eso se está saliendo de control, corra, busque ayuda. No permita que su hijo se pierda por ahí, o su hija. Así que ese es mi consejo, mi conclusión, y pues a cuidar los niños. ¿Y vos, Reinita? No, igual, yo creo que lo más importante aquí es siempre poner atención a las señales, escuchar, aprender a escuchar, porque no es lo mismo así como que oír que aprender a escuchar, ¿verdad? Porque no digo que los niños no tengan imaginación, que los niños a veces no fantaseen con algunas cosas, porque a veces lo hacen así. También a veces lo hacen por un poco de atención, sobre todo cuando tienen hermanos. Pero hay temas
como el de las situaciones de índole sexual o este tipo de temas así, que es mejor escuchar y preguntarle, ¿y qué le dice esa persona? ¿Y qué te dice? ¿Y cómo es? Y entonces así llevarlo de la mano, orientarlo para que el niño no crezca en una burbuja, pensando que en el mundo, ¿verdad? Solo en su mundo existen ciertos personajes, ¿verdad? Sino que el niño, bueno, si entendemos desde que estamos en el vientre de nuestra madre, ¿qué más no puede asimilar un bebé, un niño grande, con un cerebro desarrollado de 5, 6, 7, 8 años, ¿verdad? Entonces, hay que ser un poquito más sabios en ese aspecto. Y pues también hay ocurrencias, se les dicen cosas divertidas, también hay que reírse con ellos. Y nada, creo que lo más importante es eso, ¿verdad? Rescatar que hay que ponerles atención, que hay que ponerles cuidado, porque demandan mucha atención, y que hay que vigilar lo que ven, porque también eso alimenta su mente, abre puertas, y esas cosas después pueden crear un tipo de impacto, un tipo de trauma, por así decirlo, y a veces tienen pesadillas, a veces tienen sueños y andan asustadizos, tienen ciertas conductas que los padres no saben de dónde las sacó esa conducta, porque si yo nunca he hecho algo así, y tal vez en los programas que están viendo que no son apropiados para su edad, que no tocan temas de su edad, o escuchan música que los padres escuchan. Una vez yo les contaba, ya esto ya para finalizar como anécdota, que yo vivía en una colonia el año pasado, cuando recién llegué a Catacamas, que era una colonia con personas de escasos recursos, y habían de todas, así como de todas las estratos, pero había mucha gente muy pobre. Y una vez uno de los niños, que era uno de los niños más por decirlo así, ¿verdad? Más de escasos recursos que habían ahí, decía, póngame música, porque ellos llegaban a ayudarnos a limpiar. Entonces le dije, ¿qué quieren escuchar? Y entonces dice, no, dice, pónganos aquella canción que dice, fumando mota, mi mente se relaja. Y se la sabían toda, vos. Aquel niño como de 6 años, vos. Y gritaban la canción, fumando mota, mi vida se relaja. No, man. Yo, o sea, a mí me dio risa, pero al mismo tiempo me dio tristeza, más, porque digo yo, pucha, ¿qué significa eso? Que los papás pasan oyendo esta música, las criaturas la escuchan, la repiten y no tienen ni idea quizás de lo que están diciendo. Este niño ya va familiarizado con que cuando fume marihuana su vida se va a relajar. Y eso es producto y culpa de los padres, ¿verdad? Una vez Cardi B dio unas declaraciones súper controversiales y dijo, yo no estoy criando a sus hijos. Quienes tienen que cuidar a sus hijos son ustedes, y tiene toda la boca llena de razón. Entonces al final los padres son los responsables, siempre hay que estar pendiente de las señales. Y me encantó este tema, espero que ustedes también lo hayan disfrutado, que comenten y que nos cuenten sus historias. Y creo que Jenny va a dar en el cierre las redes para que puedan contactarnos. Solo sí, eso. bueno, no, únicamente pues eso, darles las gracias por acompañarnos, por escucharnos. Les voy a decir algo, Sí, que gracias. no les deba darle al like, suscribirse y compartir, que no les dé hueva, solo son 3 botoncitos, ¿va? Así que Sí. nada, le damos las gracias por estar con nosotros. Nuestra página oficial es La Kardashian Oficial, ahí la vamos a poner en las descripciones. Y nada, pues nos vemos hasta la próxima. Recuerden, Kardashians Oficial, chicos. Bye.